Ahora vamos a ver la regla de Barrow, que se utiliza para cuantificar el área bajo la curva. Y que dice lo siguiente: el integral definido entre A y B es igual a la diferencia entre la función área valuado en el extremo superior del intervalo y la función área valuada en el extremo inferior del intervalo. Para abordar la regla de Barrow, vamos a partir de este gráfico observando los siguientes elementos. Este segmento, esta altura, es f de x, es decir, la función integrando valuada en este punto x que está acá. Por otro lado, vamos a tener f de x más delta x, es decir, la función valuada en el punto incrementado. De esta manera, vamos a poder plantear una serie de desigualdades que nos van a indicar que toda esta área, este delta con el que vamos a volver a trabajar, todo este delta va a estar comprendido entre la superficie de un rectángulo definido por esta altura y esta base, y por esta otra superficie de este otro rectángulo definido por esta altura que está acá y esta base que está acá. De esta manera queda establecida esta expresión que indica que el delta, esta expresión que está acá, este delta está comprendido entre la superficie asociada a esta base y esta altura y esta otra superficie que está asociada a esta base y esta altura conforme al gráfico anterior. Claro, nosotros lo que vamos a hacer es seguir utilizando la definición de derivada para poder llegar a lo que indica la demostración de la regla de Barrow. Por lo tanto, simplemente ya hemos trabajado con el delta, ahora dividimos en delta x y finalmente tomamos límite. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Límite, para cuando delta x tiende a 0 de f de x, nos va a quedar f de x. Esto, que está acá, nos dice que el límite para cuando delta x tiende a 0 de delta a sobre delta x nos va a dar la derivada de la función área. Menor o igual al límite para cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x, esto nos va a dar f de x. Por lo tanto, si esta expresión que la estamos indicando como cociente de diferenciales es mayor o igual a esta y a su vez menor o igual a esta, quiere decir que el diferencial del área sobre diferencial de x es igual a f de x. Y si nosotros despejamos el diferencial, nos queda que el diferencial de la función área es igual a la derivada de la función por el diferencial de su variable independiente. Ahora, ¿qué hacemos? Integramos ambos miembros. Por lo tanto, de este lado, este integral con el diferencial, al ser opuestos, se simplifican y nos queda que el área es igual a la integral indefinida de esta función por su diferencial. Por lo tanto, esto que es una integral indefinida
nos da como resultado la función integral más la constante de integración. Ahora, tomemos esto del gráfico inicial, es decir, el área es igual a la integral entre a y x de f de x por diferencial de x, y si recordamos una de las propiedades de la integral definida, ¿sí? El área en un punto es igual a 0. Y si tomamos de la expresión anterior a mayúscula de x es igual a f de x más c, y evaluamos en a, nos va a quedar que 0 es igual a f de a más c, por lo tanto c es igual a menos f de a. Es decir que de la expresión anterior, a de x igual a f de x más c, reemplazamos c con menos f de a. Y finalmente, si x es igual a b, es decir, el extremo superior, nos queda que el área es igual a la función integral valuada en el extremo superior menos la función integral valuada en el extremo inferior. Este resultado nos debe dar un número positivo y expresado en unidades de área. Vamos a un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Donde vamos a observar los elementos que intervienen en esta integral. En principio, vamos a calcular el área de este rectángulo. Un rectángulo que si nosotros lo vemos, ¿sí? Va a tener 1, 2, 3, 4. Va a tener una base de 4. Y por otro lado, independientemente de la escala, vamos a tener una altura de 1, 2 unidades lineales de altura. ¿Qué quiere decir que esto? Que la superficie de este rectángulo va a ser de 4 por 2, 8 unidades de área. Muy bien, ahora lo vamos a ver con integrales. ¿Cuáles son las funciones que intervienen en esta integral? Siempre nosotros tenemos que plantear dos funciones. Una la vamos a llamar función techo y otra la vamos a llamar función piso. La función techo es la función que tiene valores mayores a la otra, que es la función piso. En este caso, el ejemplo muy simple, la función techo es 2, es decir, esta constante, 2, y la función piso va a ser el eje X, es decir, y igual a 0. Por otro lado, vamos a tener los extremos de integración. ¿Cuáles van a ser los extremos de integración? El extremo inferior va a ser 1 y el extremo superior va a ser 5. Entonces, el integral definido que tenemos que plantear es integral definido entre 1 y 5 de 2 menos 0 diferencial de x, cuyo resultado sería 2x, es decir, se integra este 2, al integrar este 0 desaparece, 2x entre 5 y 1. Es decir, si aplicamos la regla de Barrow, sería f mayúscula valuado en 5 menos f mayúscula valuado en 1. Es decir, 2 por 5, 10, menos 2 por 1, 2, nos da esas 8 unidades de área. Ahora vamos a ver otro ejemplo un poco más distinto que el anterior. Acá lo que vamos a hacer es calcular la superficie de un rectángulo con características similares al anterior, es decir, 1, 2, 3, 4 unidades de base y 1, 2 unidades de altura, pero que ambas funciones
están ubicadas en el sector negativo del sistema de ejes cartesianos, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a plantear el integral? El integral lo vamos a plantear de esta forma. La función f es menos 1, es decir, nuestra función techo. La función g, que es menos 3, va a ser nuestra función piso. Fíjense que menos 1 es mayor a menos 3 en el intervalo 1, 5. Por lo tanto, lo que vamos a plantear es integral entre 1 y 5 de menos 1, que es la función techo, menos 3, que es la función piso. Por lo tanto, si integramos menos 1 menos 3, menos por menos más, y acá va a quedar menos x, y acá va a quedar 3x, entre 5 y 1. Esta es nuestra función integral, que la tenemos que evaluar entre 5 y 1 ejecutando la regla de Barrow, es decir, menos 5 más 3 por 5, menos 1 más 3 por 1. Es decir, menos 5 más 15 nos va a quedar el 10, menos 1 más 3 nos va a quedar 2. Y nos vuelve a dar 8 unidades de área. Bien, acá vamos a otro ejemplo un poquito más complejo, pero la idea es calcular el área intersectada entre estas dos funciones y el sentido positivo del eje de abscisas. Es decir, tenemos la función menos x al cuadrado más 2 y la función x al cubo. Cuando nosotros hablamos de área intersectada, nos referimos a esta área cuyos extremos de integración van a ser 0 como extremo inferior, porque decimos sentido positivo, y nos hacemos referencia a este 1, que es el punto de intersección entre las curvas menos x cuadrado y x al cubo. Por lo tanto, el integral definido se plantea de esta manera. Integral entre 0 y 1 entre la función techo, que sería menos x cuadrado más 2, y la función piso, que es x al cubo. Entonces, integramos esta parte, que sería menos x al cubo sobre 3, más 2x menos x a la cuarta sobre 4, entre 1 y 0. Por supuesto, este 0 no va a intervenir en el cálculo posterior, entonces simplemente evaluamos la función integral en 1, quedando 17 doceavos unidades de área. Bien, acá vamos a plantear un problema un poco más complejo porque tiene algunos condimentos extra. En primera instancia, el objetivo de este cálculo va a ser calcular el área intersectada entre la función coseno de x y la constante 1/2 entre 0 y 2pi, es decir, un giro. Entonces, aquí lo primero que tenemos que ver es lo siguiente, que en esta área la función techo va a ser el coseno y la función piso va a ser 1/2. Ahora bien, en esta otra área, la función techo ya no es el coseno, es 1/2, porque tiene valores mayores que
el coseno a partir de este punto. Eso por un lado. Entonces, para calcular esta integral, lo que vamos a tener que hacer es plantear dos integrales, donde en el primer integral la función techo es el coseno y la función piso es un medio. Y luego, en el segundo integral, la función techo va a ser un medio y la función piso va a ser el coseno. Ahora bien, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es este punto. Este punto, ¿cómo se calcula? Con este planteo. Coseno de x igual a un medio. Ahora bien, esta no es una x que se puede despejar como conocemos. Vamos a tener que utilizar la función inversa del coseno, que es arco coseno. El arco coseno de un medio es pi sobre 3. Por lo tanto, se arman estas dos integrales. El primer integral, el extremo inferior es 0 y el extremo superior es pi sobre 3. Y en el segundo integral, el extremo inferior es pi sobre 3 y el extremo superior es 2pi, ya que estamos hablando de un giro. El cálculo se hace exactamente igual que antes, aplicando la regla de Barrow. Por último, vamos a ver una aplicación de integral definida en la economía. Y para eso vamos a poner como ejemplo la función oferta y demanda. Esta es nuestra función demanda, es decir, menos x al cuadrado más 4. Esta es nuestra función oferta, es decir, x al cuadrado. Este es nuestro punto de equilibrio, cuyas coordenadas son raíz de 2, 2. Y esta área representa el exceso de la demanda y esta área que está aquí representa nuestro exceso de oferta. Por lo tanto, si queremos conocer los excesos de demanda y oferta, deberíamos plantear estos dos integrales. El exceso de la demanda sería el integral entre 0 y raíz de 2 de función techo menos x al cuadrado más 4, función piso 2. Entonces tenemos este planteo, función techo menos función piso. Y si quisiéramos calcular el exceso de la oferta, tendríamos que plantear esta integral entre 0 y raíz de 2 de, ahora esta función techo, es decir, 2, menos esta función piso, que es x al cuadrado.